discutimos. Y para eso nos vamos en vivo con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Juan Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Esta discusión es compleja y hay que seguirla discutiendo, y los Panama Papers vuelven a reflotar la discusión. Oxfam acaba de publicar una carta firmada por cerca de 300 economistas, donde básicamente estos 300 economistas, un poco más, un poco menos, básicamente están diciendo que hay que terminar tarde o temprano con los paraísos fiscales. Esto fue una discusión que se tuvo, una mesa, digamos, una mesa redonda en Reino Unido. Y ellos citan varias razones. Una de ellas, que afecta a las democracias y está afectando las mismas economías, donde ellos argumentan que los números que pierden las economías por estos paraísos fiscales es cerca de 170.000 millones de dólares anuales. Yo te quise traer porque el Cato Institute defiende la posición de los paraísos fiscales. ¿Cuál es el argumento que utiliza el Cato Institute para justificar los paraísos fiscales? Buenas noches, Javier. Yo no estoy en contra de los paraísos fiscales, de lo que estoy en contra es de los infiernos fiscales. Y si nosotros vemos lo que ha ocurrido principalmente en Europa, es de que los altos niveles de gasto y de impuestos en países europeos han traído a esas economías a severas crisis financieras. Y precisamente la posibilidad de que la gente pueda sacar su dinero de muchas de estas jurisdicciones, lo que ha introducido un factor de competencia tributaria que ha hecho que estos gobiernos han tenido que empezar a bajar impuestos y han tenido que empezar a poner su casa en orden. Así que en ese sentido, creo yo que no hay que ponerle tanta atención a los paraísos, sino a los infiernos, y por qué la gente está queriendo sacar el dinero de sus países. Cuando tú dices paraísos fiscales, infiernos fiscales, lo estás usando de una forma peyorativa para decir estos gobiernos que gastan mucho o demasiado, que entonces suben los impuestos, le ponen más presión tributaria a los productores y por tanto ellos lo que hacen es sacar el dinero del país y buscar estos paraísos fiscales que le dan el beneficio de pagar menos impuestos. Ese es el argumento, ¿correcto? Sí, bueno, por ejemplo, vamos el caso reciente de Francia. El gobierno de François Hollande decidió ponerle un impuesto del 75% a las personas, a los franceses del estrato más alto de ingresos. ¿Qué pasó con esa medida? Hizo que muchos millonarios simplemente se fueran de Francia a otros países. Famosamente el actor Gerard Depardieu se fue a Rusia y se hizo ruso. Y ese es el tipo de medidas, ese es el tipo de impacto que tienen estos altos niveles impositivos, esta depredación fiscal que hemos visto en los países europeos. Lo que causa es que la gente entonces reaccione y trata de llevarse sus bienes a otros países para tributar menos. Ahora bien, hay una cuestión que hay que señalar con esos números que usted señalaba. Aquí tengo un estudio que fue publicado hace poco más de un año, Gabriel Zucman, profesor de la London School of Economics, y él calculó efectivamente, un tipo que viene de la centroizquierda, no es un libertario, no es un liberal, y él trató de calcular más o menos cuánto era la riqueza que está fuera de estos países desarrollados en paraísos fiscales, y cuántos son los impuestos, cuánto es el monto de los impuestos que estos gobiernos y estas regiones dejan de recibir por culpa de los llamados paraísos fiscales. En el caso de Europa, se estima que es 75.000 millones de dólares lo que dejan de recibir en impuestos los gobiernos europeos por los paraísos fiscales. En el caso de Estados Unidos es 36.000 millones de dólares lo que dejan de recibir el gobierno federal. Ahora bien, si nosotros comparamos estas dos cifras con los presupuestos de los gobiernos de estos dos países y estos dos bloques, en el caso de Estados Unidos esta cifra representa únicamente un 1% del presupuesto federal de Estados Unidos, y en el caso de Europa representa únicamente un 0.83% de los presupuestos de los gobiernos europeos. Así que tampoco es cierto de que la cantidad de dinero que la gente deja de pagar en impuestos por llevar sus bienes a paraísos fiscales es lo que tiene en estas crisis, profundas crisis fiscales, a los gobiernos de los países desarrollados. Ahora, Juan Carlos, hay una realidad que no le podemos dar la espalda, que también estos paraísos fiscales son utilizados para evadir impuestos, para prácticas terroristas, para financiar terrorismo, para financiar narcotráfico, para lavar dinero por la corrupción. Aquí yo tengo un estudio
que hicieron varios economistas que le llaman The Puppet Master, lo publicó el Banco Mundial. Ellos cogieron 150 casos. No vamos a nombrar casos porque hay muchos casos que podríamos discutir en el programa donde muestran claramente también que estos vehículos legales se están utilizando para prácticas ilegales que no benefician a los países. Por ejemplo, ellos encontraron que en los 150 casos los vehículos legales son para ocultar dinero. Detrás de los vehículos están compañías y corporaciones. Hay cuentas bancarias y son manejadas por intermediarios y es dinero de corrupción. Entonces el debate no es tan solo que los países, los países que argumentan en contra de los paraísos fiscales no es solamente por una cuestión impositiva, es que hay una realidad. Se están utilizando estos paraísos fiscales para lavar dinero, para proteger al narcotráfico, para financiar el terrorismo, para permitir la corrupción. Entonces, ¿cómo podemos evitar, o sea, por un lado, utilizar estos instrumentos legales, pero que a la vez no sean utilizados de forma ilegal, que también perjudican a la sociedad? Bueno, para eso existe lo que se llama el Estado de Derecho, Xavier. Entonces, por ejemplo, cuando unos gobiernos, un grupo de gobiernos tienen dudas razonables de que un país X, digamos Panamá, está guardando dinero de una organización o individuos que han cometido algún tipo de crimen, las autoridades del país X le solicitan a Panamá que por favor levante el secreto bancario de esta sociedad o de estos individuos para ver qué tipo de bienes, qué tipo de instrumentos financieros tienen ahí guardados. Y usualmente lo que ocurre es que las autoridades judiciales de los países, digamos como Panamá, levantan esos secretos bancarios. El problema con lo que estamos aquí, el problema de lo que está sucediendo aquí es que los países agrupados en la OECD quieren una carta blanca para tener acceso irrestricto a la información financiera de sus ciudadanos alrededor del mundo, sin necesidad de pasar por jueces, sin necesidad de pasar por órdenes judiciales y demás. Y eso es una arbitrariedad que no se debería permitir, puesto que atenta contra el derecho a la privacidad y el derecho a un debido proceso, que es lo que garantiza un juez independiente. Ahora bien, una cosa más, una última cosa. Sí, una última cosa, Xavier. No hay mayor paraíso fiscal que la OECD, por ejemplo. Todos los funcionarios de la OECD no paguen impuestos sobre sus salarios. Juan Carlos, yo te voy a traer en otro momento porque el contraargumento es que también detrás de la defensa del derecho y la privacidad se permiten muchas leyes laxas donde hace muy difícil perseguir a aquellos que están utilizando estos vehículos para casos de corrupción. Entonces, el argumento que se está trayendo es ¿por qué no buscamos una regulación universal que no permita que esta privacidad se utilice para otras prácticas? Pero eso lo voy a traer en otra ocasión porque el tema no lo vamos a resolver hoy. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, fue un gusto haberte tenido en el programa. Buenas noches.